Bienvenidos al avance del capítulo 64 de la telenovela Lejos de ti. La llegada de los gendarmes a la casa de campo tomó por sorpresa a todos los presentes. Ni Sadakat ni el resto de la familia comprendían el motivo de aquella presencia repentina. Sin embargo, Boran parecía tener muy claro lo que iba a suceder. Mientras sostenía a Dennis en brazos, anunció que el niño no se trasladaría a la mansión como muchos habían supuesto, sino que viviría con él en la residencia de Ekmel. La noticia provocó una inmediata conmoción. Nadie esperaba una decisión semejante. Alia reaccionó primero, impulsada por la desesperación, intentó acercarse a su hijo, mientras varios miembros de la familia se sumaban a los reclamos contra Boran. Los gritos y las protestas se multiplicaron en cuestión de segundos. Algunos incluso trataron de apartar al niño de su lado, pero los gendarmes habían acudido precisamente porque se preveía una situación de ese tipo. Actuaron rápidamente para contener a todos y evitar que el conflicto se saliera aún más de control. En medio del caos apareció Ekmel. Sin perder tiempo ordenó a Boran que subiera al vehículo y abandonara el lugar cuanto antes. Alia intentó impedirlo, pero no logró acercarse. Terminó observando impotente cómo su hijo se alejaba mientras el dolor la consumía por dentro. Incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo, comenzó a cuestionarse cada decisión que la había llevado hasta aquel momento. Poco después llegó Sihan. Nada más ver el estado de Alia, comprendió que algo grave había sucedido y preguntó qué había ocurrido. Entre lágrimas, ella le explicó que Boran se había llevado a Dennis para instalarse en la casa de Ekmel. La noticia golpeó a Sihan con fuerza. Ver a Alia destrozada le resultaba insoportable. Sin decir demasiado, regresó a su vehículo decidido a resolver aquella situación. Alia lo acompañó de inmediato, seguida por varios miembros de la familia. Mientras tanto, en la residencia de Ekmel, Fidan observó la llegada de Boran junto al pequeño Dennis y preguntó qué estaba pasando. Ekmel respondió que la justicia había concedido la custodia del niño a Boran y que a partir de ese momento ambos vivirían allí. La explicación apenas había terminado cuando Nare y Sahin llegaron también al lugar. Nada más ver al niño exigieron que regresara a la mansión. Consideraban evidente que Dennis estaba asustado y que aquella situación solo aumentaba su angustia. Boran respondió con firmeza y les pidió que dejaran de intervenir en asuntos que no les correspondían. Aquellas palabras no hicieron más que aumentar la tensión. La discusión escaló rápidamente. Sahin perdió la paciencia y tomó a Dennis para apartarlo de aquella confrontación. Después pidió a Nare que llevara al niño al interior de la casa para tranquilizarlo. Una vez que ambos desaparecieron de la escena, continuó enfrentándose a Boran. Le recriminó que aceptara la protección de un hombre que había intentado acabar con su vida y que además había sido responsable del secuestro de su propio hijo. Boran reaccionó con irritación y respondió que no tenía autoridad para hablar de él, insinuando que siempre había vivido a la sombra de Sihan. Las provocaciones desembocaron en un forcejeo entre ambos hombres. La tensión estuvo a punto de convertirse en una pelea abierta mientras los presentes intentaban intervenir. Dentro de la vivienda, Nare, Fidan y Serrin trataban de calmar a Dennis. El pequeño apenas podía contener las lágrimas y repetía una y otra vez que quería estar con su madre. Nare intentó tranquilizarlo asegurándole que Alia iría a verlo pronto. Fidan, preocupada por los gritos que seguían escuchándose en el exterior, decidió salir para comprobar qué estaba ocurriendo. A esas alturas los hombres de Ekmel habían conseguido separar a Sahin de Boran. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse. Poco después llegaron Sihan, Alia y el resto de la familia. Al verlos aparecer, Ekmel comprendió que el conflicto estaba a punto de agravarse y ordenó a uno de sus hombres que contactara con la policía. Sadakat fue la primera en enfrentarse a Boran. Con evidente indignación le preguntó en qué momento había perdido toda la dignidad para refugiarse bajo el techo del hombre que en el pasado había atentado contra su propia familia. Ekmel, lejos de sentirse ofendido, respondió con una sonrisa burlona y les exigió que abandonaran la propiedad, dejando claro que Boran no tenía intención de marcharse. A diferencia de los demás, Sihan mantuvo la calma. Antes de hacer cualquier movimiento, ordenó a Kaya y a sus hombres que bajaran las armas. Cuando comprobó que la tensión disminuía ligeramente, pidió a Alia que fuera a buscar a Dennis. Boran y Ekmel intentaron impedirle el paso, pero Sihan intervino de inmediato. Con un movimiento firme, apartó a quien bloqueaba el camino y permitió que Alia avanzara hacia el interior de la casa. Al entrar en la habitación, Alia encontró a su hijo completamente angustiado. Lo abrazó con fuerza y trató de transmitirle tranquilidad. Dennis se aferró a ella y le suplicó que no lo dejara allí porque sentía miedo. Conmovida por su sufrimiento, Alia le prometió que jamás lo abandonaría y que siempre estaría a su lado. Mientras tanto, en el exterior, Sihan planteó una última alternativa a Boran. Le dejó claro que podía regresar a la mansión junto a su hijo o permanecer junto a Ekmel, pero sin el niño. Boran rechazó aquella propuesta sin vacilar. Afirmó que ni él ni Dennis abandonarían aquella casa.
En ese preciso instante apareció la policía. Ekmel aprovechó la ocasión para acusar inmediatamente a Zihan de haber irrumpido en su propiedad con la intención de llevarse al menor por la fuerza. Tras escuchar la denuncia, uno de los agentes informó a Zihan que debía acompañarlos a la comisaría para prestar declaración sobre lo sucedido. Shahin intervino enseguida para defenderlo. Argumentó que no existía motivo alguno para detenerlo porque no había cometido ningún delito. Sin embargo, Boran reforzó la acusación acusando que también acudiría a la comisaría para presentar formalmente una denuncia por intento de secuestro. La mirada de Zihan se endureció al escuchar aquellas palabras. Aún así, antes de marcharse, se dirigió a Alia y le aseguró que aquella situación no duraría para siempre. Le prometió que encontraría la manera de devolverle a su hijo. Mientras tanto, Alia continuaba intentando permanecer cerca de Deniz. Sin embargo, Ekmel seguía decidido a impedirlo. Con actitud desafiante le dejó claro que su nieto permanecería junto a él y junto a Boran, insistiendo en que aquella era la nueva realidad que debía aceptar. Alia respondió con firmeza que no abandonaría el lugar sin su hijo. Lejos de mostrar compasión, Ekmel le recomendó que empezara a acostumbrarse a vivir lejos del niño, asegurándole que no volvería a tenerlo consigo. La discusión se interrumpió cuando Nare apareció con evidente preocupación. Les pidió que dejaran de enfrentarse porque la situación de Deniz requería atención inmediata. El pequeño había desarrollado una fiebre muy alta. Al escuchar aquello, Alia dejó de prestar atención a cualquier otra cosa. Pasó junto a Ekmel sin detenerse y corrió hacia su hijo. Ekmel intentó impedirlo, pero Sadakat se interpuso en su camino. Dominada por la rabia, lo enfrentó físicamente y le advirtió que encontraría la manera de apartarlo definitivamente de la vida de todos sus hijos. Por otro lado, en la comisaría, Boran decidió acercarse a la celda donde se encontraba Zihan. Aprovechó la situación para provocarlo y burlarse de él, convencido de que aquella detención demostraba que ya no podía hacer nada para cambiar las cosas. Las palabras surtieron el efecto contrario al que esperaba. Zihan reaccionó con furia y logró sujetarlo por el cuello a través de los barrotes con tanta fuerza que Boran comenzó a quedarse sin aire. Sin apartar la mirada de él, le aseguró que tarde o temprano haría pagar a todos los que lo habían traicionado. La tensión alcanzó un punto crítico que hasta Erol apareció y consiguió separarlos con gran esfuerzo. Después informó a ambos de una noticia urgente. Deniz había empeorado y estaba siendo trasladado al hospital para recibir atención médica. Al escuchar aquello, Boran abandonó el lugar apresuradamente. Además de la preocupación por su hijo, tampoco deseaba volver a enfrentarse a Zihan en aquellas circunstancias. Una vez que Boran se marchó, Zihan exigió a Erol que lo sacara de la celda cuanto antes. Erol le explicó que el fiscal ya había autorizado su liberación, pero le pidió que actuara con prudencia y evitara cualquier comportamiento que pudiera provocar una nueva detención. Más tarde, Alia permanecía junto a Deniz, pendiente de cada detalle de su recuperación. La preocupación no la abandonaba ni un instante. Fue entonces cuando Boran entró en la habitación para comprobar el estado del niño. Su presencia provocó una reacción inmediata en Alia, que le exigió que se marchara. Según ella, toda aquella situación era consecuencia directa de sus decisiones y del sufrimiento que había causado al pequeño. Una vez fuera de la habitación, la discusión continuó. Boran intentó responsabilizarla de lo sucedido, argumentando que nada de aquello habría ocurrido si ella no hubiera insistido en divorciarse. Alia respondió con una dureza que reflejaba años de dolor acumulado. Le confesó que lamentaba profundamente el día en que lo conoció y el tiempo que había pasado a su lado. En medio de aquel enfrentamiento apareció Zihan. Su llegada provocó alivio entre quienes se encontraban allí, especialmente al comprobar que ya estaba libre y recuperándose poco a poco. Sin prestar atención a las miradas de Boran, se acercó directamente a Alia y la abrazó delante de todos. Después quiso saber cómo evolucionaba Deniz. Alia le explicó que la fiebre había sido preocupante, aunque por fortuna comenzaba a remitir. Desde el exterior de la habitación, Zihan observó al niño con atención. Mientras tanto, Alia continuó supervisando su estado como médica. Al comprobar que la temperatura había descendido, sintió un enorme alivio. Poco después, Deniz abrió los ojos y saludó con cariño a Zihan, a Nare y a su abuela, que permanecían pendientes de él. A cierta distancia, Ekmel observó la escena junto a Boran. Al comprobar que el pequeño mostraba señales de mejoría, sugirió esperar a que se recuperara completamente antes de trasladarlo nuevamente. Sin embargo, mientras todos estaban concentrados en la evolución de Deniz, Zihan tomó una decisión que ya tenía meditada. Se acercó a Shahin y le pidió disculpas por adelantado por algo que estaba a punto de hacer. No ofreció más explicaciones. Poco después se dirigió a la residencia de Ekmel acompañado por algunos hombres de confianza. Una vez allí, evitó exponerse personalmente y ordenó a sus hombres que provocaran un incendio en la propiedad.
Tiempo después, uno de los empleados de Ekmel llegó apresuradamente para informarle de que la casa estaba ardiendo. La noticia provocó una reacción inmediata. Convencido de que la familia Albora estaba detrás de aquello, Ekmel acusó directamente a Sadakat y a los suyos de haber provocado el incendio. Sin perder tiempo, todos se dirigieron a la residencia. Al llegar encontraron la vivienda envuelta por las llamas. El fuego avanzaba rápidamente y la escena dejó a todos conmocionados. En medio de la confusión, Boran divisó a Sihan y lo señaló como responsable de lo ocurrido. En ese mismo momento recibió una llamada de uno de sus hombres. La noticia que escuchó al otro lado de la línea hizo que todo encajara de inmediato. Le informaron que Dennis ya no se encontraba en el hospital. Comprendió entonces que el incendio había sido utilizado como una distracción para alejar la atención de todos mientras alguien se llevaba al niño. La furia se apoderó de él, miró a Sihan y le advirtió que tendría que responder por lo que había hecho. Sin embargo, Sihan permaneció en silencio, no respondió a las amenazas ni intentó justificarse, simplemente se dio la vuelta y abandonó el lugar acompañado por Muzafer y Kadir. Incapaz de contener la rabia y la preocupación, Boran tomó uno de los vehículos de Ekmel y se dirigió al hospital a toda velocidad. Cuando llegó a la habitación de Dennis, comprobó que la información era cierta. El niño ya no estaba allí. Mientras tanto, lejos de todo aquel caos, Sihan viajaba junto a Alia y Dennis. Dentro del vehículo reinaba una sensación distinta. Alia mantenía a su hijo cerca de ella, protegiéndolo como si temiera volver a perderlo. Era consciente de que los problemas no habían terminado y de que las consecuencias de lo ocurrido serían graves. Aún así, también sabía que no estaba sola. Con Sihan a su lado y Dennis nuevamente junto a ella, estaba convencida de que encontrarían la forma de afrontar todo lo que estaba por venir. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.